Tenemos aquí, como le habíamos anunciado, un gran amigo, por demás es un gran activo de la política, es un hombre de una amplia formación, él es comunicador, es miembro de la comisión ejecutiva del PRM en esa demarcación, es un influyente dirigente político y nos place tener aquí por sobre todo a un gran amigo, el hermano Antonio Casó Núñez. Buenos días, Casó. Gracias por la invitación. Permíteme de paso, José y Eduardo, solidarizarme con el momento que está viviendo el pueblo dominicano. Debo decirte que yo como ciudadano tengo doble motivo para sentirme afectado, sobre todo en la discoteca Jet Set. El primer motivo es por los cientos de dominicanos que hoy en día están siendo afectados, ellos y su familia, con lo acontecido. Y el otro motivo es porque dentro de lo que lamentablemente ya no estarán con nosotros, está la gobernadora Nelcy Cruz. Igual, pero con relación a Nelcy Cruz, que la conocimos en persona, muy amiga de mi hija, Everly Casó, pues ella lamentablemente está dentro de lo que hoy fallecidos, sí. Se cuentan como fallecidos. De todas maneras, es un momento triste para el pueblo dominicano y que nosotros esperamos que la tranquilidad y la mano del Señor pueda pasar por sus familiares y sobre todo por todo el pueblo dominicano que le ha dado un seguimiento especial a ese acontecimiento en este día. Bien, Casó, a nosotros nos interesa conversar con usted sobre un tema específico. Usted sabe que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, prácticamente ordena la admisión y regularización en el sistema electoral, lo que tiene que ver con las candidaturas independientes, que es una figura que habíamos visto en la ley electoral como un tema suelto, ¿no? Como un enunciado, no así con la normativa específica y detallada de la aplicación de esa normativa que es nueva en el sistema electoral dominicano. Entonces, usted es un hombre que vive para la política y quisiéramos su opinión especial sobre tanto de la sentencia como de el proyecto de ley que la Junta sometió para regular las mismas en el Congreso Nacional, creo que vía Cámara de Diputados. Sí, mira, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia, recogió una figura que no era aislada, como tú la planteas, en la ley 3318, con relación a la candidatura independiente. Ella, en el mismo lazo de la discusión de la ley, se establecía la candidatura independiente como parte fundamental de esa ley. ¿Qué buscaba esa figura? Crear necesariamente una presión obligada a las organizaciones para que se democratizaran. Para todos los dominicanos es bien sabido que, si bien es cierto, nosotros vivimos en un clima de amplia conquista democrática y hemos tenido el privilegio de tener un sistema político institucionalizado, no es menos cierto que todavía el sistema político luce un tanto como si se ejerciera en democracia secuestrada, donde la cúpula de los partidos a veces impone una modalidad que muchas veces es inalcanzable para algunos ciudadanos. Primero, porque a veces no tienen o los perfiles académicos o los perfiles económicos y sociales, pero entonces tienen un derecho constitucional que le dice que es potable para ser elegido, elegir y ser elegido. ¿Qué sucede? Que en ese ámbito de cuestionamiento al comportamiento de los partidos surge la figura de la candidatura independiente como si fuera una instancia de amparo para que aquellos ciudadanos que, si no pudieron perseguir su candidatura por la organización, la pudieran, siempre y cuando no participaran en una convención. Porque si el ciudadano participaba en la convención y perdía, quedaba inhabilitado por 4 años. Ahora, aquellos dominicanos, miembros de una organización, que pudieran haber sido afectados por una decisión administrativa de la organización, ese ciudadano quedaba potabilizado para reclamar en derecho una candidatura independiente. ¿Qué sucede con la ley o con la sentencia del Tribunal Constitucional? Que es mandatoria, interpretativa de esa figura. Entonces, para nosotros resulta sospechoso, y quiero hacer un señalamiento antes de entrar en ese punto.
Yo soy un miembro del Partido Revolucionario Moderno. Mi posición es personal, no surte ningún elemento vinculante con la línea política de mi organización, pero yo que soy un practicante en el sentido amplio de la democracia, siento que todo lo que en una forma u otra vaya a fortalecer el sistema político democrático de la República, pues nosotros como ciudadanos lo abordamos y lo defendemos. Por eso yo, en el caso Pedro Casó, defiendo en todas sus partes la sentencia del Tribunal Constitucional porque la entiendo justa y oportuna. Y yo entiendo que la aplicación dejaría resuelto sobre todo el tema de la democracia interna de los partidos. Pero hermano, discúlpeme, Casó, que lo interrumpa, pero si tenemos que el Tribunal Constitucional obviamente es el garante de lo que establece la Constitución y los partidos son constitucionalizados en la Constitución del 10. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, que se creen figuras alternas al sistema de partido con la misma intención de participar en el bailoteo electoral, pero con condiciones mínimas, condiciones muy limitadas, contrario a los partidos que se les exige toda una normativa amplísima para poder participar y llevar candidatos? Mira, ¿no es contradictorio eso? No lo creo. Porque mira, la ley que más consenso tuvo fue la ley 3318, la ley de partidos y organizaciones políticas. No creo, no, hermano. Contenido, no. Esa ley como dicen, se debatió ampliamente entre las organizaciones. En dos partidos grandes se debatió, no reflejó el conjunto. Los pequeños no asumieron su papel de defensa porque al final muchos de los partidos pequeños tienen el mismo comportamiento antidemocrático de los partidos grandes. Por eso, figuras que fueron sustraídas sutilmente de la ley que se aprobó, sobre todo en el proceso de redacción. Recuerda que una cosa es lo que aprueban los legisladores y luego las leyes que se aprueban pasan a un proceso de corrección y redacción. En ese proceso de redacción se eliminaron muchas conquistas democráticas para el sistema político y los ciudadanos, que tiene que ver eso. Primero, garantía del ejercicio libérrimo y su competencia de aspirar a una posición, y la otra condición esa que ustedes señalan, que es la posibilidad de que un ciudadano cualquiera pudiera ejercer su derecho democrático de postularse por una organización política. Por eso yo, en sentido particular, yo como Pedro Casó, sin que esto sea vinculante con la organización, defiendo esa figura. E inclusive para mí resulta sospechoso y hasta cierto punto cuestionante que la Junta Central Electoral, más que interpretar el papel de ejecución de la sentencia, lo que asumió fue un papel de complicidad con las organizaciones tradicionales. El proyecto que presenta la Junta Central Electoral no salva la situación, sobre todo en el sentido amplio de cómo fue concebido el instrumento que se aprobó, sino lo hizo como una visión de parcialidad con el status quo de los partidos tradicionales. Pero no se lo puso. Una pregunta, señor Casó. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia y dentro de la misma sentencia el mismo tribunal da algunas, diríamos nosotros, pautas de cómo debe establecerse la candidatura independiente. ¿En cuáles de esas pautas que por lo menos estableció el mismo tribunal, entiende usted que la Junta pues no está cumpliendo con el mandato del tribunal? Mira, lo que planteaba la sentencia era adecuar un reglamento que hiciera posible la aplicación de la sentencia. La Junta hizo todo lo contrario. Sometió un proyecto que, aunque no lo denomina disidente de la sentencia, en cierta medida es disidente porque pretende coartar la implementación de la sentencia. ¿Ustedes ven cuál es la posición de la Junta? Sí, pero la pregunta mía ¿en qué la Junta quiere coartarlo? El papel, algunos de los elementos. Es que ese no era el papel de la Junta. Porque la Junta ciertamente es el tercero imparcial con relación a la fuerza política y a la candidatura independiente. A quien le competía quizá proponer un proyecto disidente era a esas organizaciones que se sintieran afectadas por la sentencia
y pudieran elevar un recurso, un proyecto en ese sentido, pero no la Junta. La Junta estaba para implementar de manera administrativa la de esa sentencia. La Junta actuó como parte. Observen. Lo que pasa es que para aplicarla obligatoriamente hay que modificar la ley. Y si no se modifica la ley, no se puede aplicar. No, porque choca con algunos elementos que tiene la ley. O sea, tenemos dos leyes. Entonces, la implementación de las candidaturas independientes, para poder implementarla, hay que modificar algunos artículos de la ley 2023. Si no se modifican, no se puede aplicar porque entonces se va a violar la ley. Entonces hay que modificarlo para poder implementarla. Y entonces la Junta lo que ha hecho es que ha sometido un proyecto de ley, precisamente para modificar los artículos que chocan con la implementación de las candidaturas independientes. Bueno, eso es el motivo aparente de la Junta. No, es que la ley, tenemos una ley que choca con algunos elementos para poder implementar la candidatura, entonces hay que modificarlo. Es que si no se modifica, entonces tenemos un problema. Sí, pero que lo modifique. Estamos violando una ley pero que está vigente. Eduardo, pero quien lo modifica no es la Junta. O sea, el Congreso, por eso lo han sometido al Congreso, que modifica la ley. Pero en parte estoy de acuerdo con Casó porque la Junta es imparcial, la Junta está para aplicar la ley. Pero es que la Junta tiene en materia electoral facultad de someter proyectos. No, claro. Entonces ya ha utilizado la facultad que tiene para someter un proyecto de ley, modificar los artículos de la ley 2023, pero entonces poder ser viable lo que estableció el tribunal. Mira, en cierta medida, eso es lo que sucede. La Junta somete un proyecto de ley para negarse a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, pero ¿en qué sentido es que se va a negar? La pregunta mía es, ¿en qué sentido? Explíqueme algunos elementos porque a mí me interesan. Por ejemplo, cuando se aprueba la ley 3318, la Junta tenía que producir un reglamento de aplicación de la misma ley, que inclusive hiciera posible la implementación de muchas figuras que existían. Aquí hay figuras, como el tema ese, de a quién pertenece la candidatura cuando se ganan, que quedaron en el aire. Aquí hay otro elemento, como por ejemplo, que coartaba la posibilidad de que una gente postulara en un partido y se fuera a otro y postulara, y sencillamente también fallaron. Inclusive, Leonel Fernández, para ser un poquito más específico, en el pasado reciente, fue beneficiario de la no existencia de un reglamento que obligaba a Leonel Fernández a quedar inhabilitado cuando participó en la convención del PLD. ¿Por qué se da ese vacío y esa posibilidad privilegiada de Leonel Fernández? Para poner un ejemplo. Porque la Junta, cuando se aprueba la ley 3318, no produjo el reglamento de aplicación. Entonces, ahora lo que hace el Tribunal Constitucional es que reconoce la existencia de esa figura y la hace posible y la obliga como elemento mandatorio. ¿Qué produce la Junta Central Electoral? Es un acto disidente a la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso fue lo que produjo la Junta. Una competencia que no tiene la Junta. Porque la Junta, sigo señalando, debe ser la figura imparcial en el manejo de los procesos institucionales y políticos entre los partidos. Entonces, en cierta medida, la Junta está haciendo causa común con aquellos que se oponen a la implementación de la candidatura independiente. Y mira que yo podría decirme y hacerme indiferente a eso, porque yo soy un miembro del Partido Revolucionario Moderno y sigo reiterando que esta posición mía es una posición personal, coherente con una línea de principio democrático que yo tengo. No ejerce ningún elemento vinculante como una línea de organización. Casó, por ejemplo. Otra pregunta. Entonces, dígame más o menos, ¿qué usted cree que debió de haberse hecho para entonces implementar la candidatura independiente como usted plantea? Producir el reglamento. Sencillamente producir el reglamento conforme a las figuras jurídicas que se incorporaron en la ley 3318, que establecían de manera taxativa algunos aspectos. Pero entonces, por ejemplo, dentro del reglamento, ¿qué usted cree que debió incluirse dentro de ese reglamento? Porque es que ya es mandatorio. La Junta, el Tribunal Constitucional lo que hace es que toma la figura y la pone en contexto y le da sentido constitucional. Si a lo mejor no hubiera existido en la ley 3318 y en alguna normativa como dicen, colaterales que existen, el Tribunal Constitucional se le hubiera hecho difícil aprobarla.
Inclusive hubiera tenido que plantearse una reforma a la misma ley, pero que la ley 3318 plantea la candidatura independiente. No. Aquí lo que lo que no se ha formalizado, pero ¿de no qué es, manera? Escuche, Cazón, mire, no es la ley 3318, es la 2023. La 2023 sobre el régimen electoral. La 2318 ni menciona las candidaturas independientes. Ni la menciona, solamente la 2023 que la menciona, en los artículos 156, 157 y 158. Pero existía en la ley 3318. No existía, nunca ha existido. La independiente no, siempre la ley electoral. Pero ¿por qué el reglamento la ley 2023 recoge la figura de la candidatura independiente? No lo tiene. Porque cuando se aprobó en el borrador mismo de discusión y luego en la aprobación estaba en la candidatura independiente. No la tiene. La posibilidad de que un ciudadano pudiera postular no por una fuerza orgánica tradicional. Sí, pero es que lo que pasa, lo que tiene las candidaturas independientes fue la ley 275-97, que es ley electoral. No existía en ese tiempo ley 3318 de partido político. Luego vino la ley 1519. Y después que vino la 1519, entonces fue que se aprobó la 3318. En la 3318 no figuran las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque la ley 3318 es de partido político y movimientos y agrupaciones y solamente regula el proceso de partido. No regula la independiente porque no está dentro de ahí. O sea, ¿dónde está la figura de independiente? En la ley electoral, que sí regula las candidaturas independientes, que siempre ha estado desde 1926. Tiene 99 años esa figura en la ley. 99 años tiene. Desde el 1926 se aprobó esa figura en la ley electoral. En la primera modificación que se le hizo a la ley electoral que se proclamó en 1924. O sea, realmente esa figura siempre ha estado. La ley que más se acercó a su aplicación fue la ley 275-97, que esa ley sí tenía prácticamente, podríamos decir, un reglamento para su aplicación. Nunca se usó. Pero sigo reiterando, la Junta Central Electoral actuó con sentido de parcialidad, de injusticia frente a ciudadanos que pueden no usar un partido para postularse, y yo siento que eso se encuentra también con una actitud de indiferencia que ellos han mantenido ante el secuestro de la democracia que tienen todos los partidos del sistema. Gacho, hay aspectos, ya no tenemos tiempo, ¿no? Ya de entrar dentro del contenido, ¿no? Del proyecto que cursa en el Congreso. Y que me imagino, obviamente la Junta lo que ha hecho es que ha sometido un proyecto. No quiere decir que se va a aprobar tal lo somete la Junta. Eso va, me imagino que está en comisión, Eduardo. Claro que sí. Está en comisión, las comisiones lo enriquecen. Sí, existen 3 proyectos en ese sentido. Exacto. El que más llama la atención es el de la Junta. Exacto, porque yo también imagino, los legisladores son miembros de partidos políticos, ¿verdad? Y habrán líneas políticas orientadas por los partidos que habrán de discutirse allí, y estoy seguro que porque no se va a aprobar nada que afecte al sistema de partido como tal, nada que vaya en detrimento para favorecer a independientes. Ahora, hay algunos aspectos breves que me preocupan. Por ejemplo, te habla que por demarcación y por aspirante independiente debe tener por lo menos la aprobación de un 2% de la población votante total. Pero eso lo está en la sentencia. Sí. Es la sentencia que lo tiene. Sí. Y la sentencia fue más lejos, que es lo que yo alguna vez digo. La sentencia habla del 2% del padrón. La ley habla del 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Pero la sentencia que ellos defienden dice un 2% del padrón. Perfecto. O sea, la sentencia va un poco más allá de lo que establece la misma ley. Perfecto. O sea, que no debió verse. Lo que me llama la atención o quiero resaltar es que ya la ley establece la militancia única, ¿no? de las personas. O sea, usted no puede militar en 3 padrones ni 4 padrones como antes, distintos. Hay un único padrón. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese 2% que exige la ley? Bueno, lo que sucede es que ¿Y cómo va a haber el cruzaje para validar esa candidatura con un 2%, donde aquí todo el mundo está en un padrón político? No, bueno, lo que pasa es que es una candidatura independiente. Entonces, ¿quiénes deben apoyarla?
Los independientes. No. Ese es el sentido de la ley. Vamos a escuchar la opinión de Ese es Caso. el sentido del independiente. Pero mira, Aquí no hay nadie independiente. Es que aquí no hay nadie independiente. Ese es el problema. Eso Cabrizo es un caos, de verdad. Ok, pero No, claro, no. mira qué contradicción. Lo que se está orientando es sobre la base de lo que es. El mismo reconocimiento de esa figura del 2% tiene un contrasentido. Claro, yo lo veo así. Tiene un contrasentido. Por ejemplo, cuando a un partido se le emite su reconocimiento, es firma representativa de un 2% del padrón electoral. Ujú. A esta candidatura independiente le están exigiendo que, para poder obtener inclusive financiamiento. Bueno, no Pero es la financiamiento. sentencia que lo dice. O sea, no es que se lo está Sí, pero exigiendo. la sentencia es cuestionable, Eduardo. Bueno, pero No porque lo diga la sentencia, no es que es hermano, válido. pero si usted está defendiendo la sentencia, usted tiene también que aceptar lo que la sentencia dice. Porque usted está Porque defendiendo la sentencia. Yo digo que hay un asunto de interpretación con relación al porcentaje que dice la sentencia. Porque es como dicen, en términos literal, la sentencia lo que establece es, como dicen, la validación del 2% hasta cierto punto. Aunque ellos dicen de manera confusa sobre el padrón electoral, se refiere, como dice la normativa, que es de los resultados electorales obtenidos ahí, en el último certamen electoral. En el último, sí. O sea, hay un asunto de redacción lo que hay ahí, O sea, que no es del padrón, sino de los concurrentes de los concurrentes, al último proceso al electoral. otro proceso, que esa es la normativa que aplica a todos los partidos. Pero también habla de que no hay fondos para esas candidaturas independientes, a pesar de que se crea una normativa para participar. Entonces, ¿de dónde sacarán? El problema de los fondos también está, porque es que tenemos una ley. O sea, la ley de partido político habla de que para poder recibir fondos tú tienes que tener de 0.1 en adelante de votos. Por eso los partidos de nuevo reconocimiento tampoco tienen fondos, porque no tienen votos. Pero es un absurdo, porque Bueno, pero es la ley, hermano. Lo sí. que tenemos es que cambiar la ley. Cambiar la ley, porque Eso es lo que estamos diciendo. Porque establece que no todo lo legal es justo. O sea, Bueno, pero es bueno usted ir a participar con un partido que sacó un 5%, ¿verdad? Un 5%, y se lleva 1.000 millones de pesos, por ejemplo, y otro partido que cumple los mismos requisitos que establece la ley electoral para ser reconocido, entonces no se le da un centavo. Pero y los movimientos, que por eso es que te digo que hay que cambiar la ley. Municipales, Porque es así. los movimientos, el tema de los movimientos municipales y los financiamientos, ¿cómo se maneja? No, o sea, fíjese que Se maneja, ellos tienen fondos municipales Mire qué pasa. para impulsar candidaturas. Los movimientos municipales, cuando son de nuevo reconocimiento, tampoco tienen fondos del Estado. Porque es que ni los movimientos, ni las agrupaciones, ni los partidos de nuevo reconocimiento no tienen fondos porque no tienen voto y la ley habla de voto. Entonces, la ley anterior, la 275-97, esa ley hablaba de un 25% para repartirlo en partes iguales a todos los partidos reconocidos y un 75% en función de votos. En ese tiempo, los partidos de nuevo reconocimiento participaban del 25% que se repartía en partes iguales. Entonces tenemos Esa ley se modificó porque el Partido Reformista, después que salió Balaguer, que comenzaron a dirigirlo, los dirigentes que quedaron, cuando Amable Aristides fue candidato, no llegó al 5%, entonces la ley se modificó para poder entonces darle fondo de nuevo, y por eso la ley hoy habla de que un 80% se lo dan a los partidos que alcanzan de un 5% en adelante y los otros 20% entre los partidos que tienen menos de ahí. Caso, en términos, verdad, ya estamos contra el tiempo, ¿cuáles son sus premisas, ¿no?, sobre este proyecto que está en el Congreso? Y si usted cree que que presenta la Junta, enfrenta la sentencia o su contenido sencillamente se ajusta a la demanda de la sentencia del Constitucional. Lo último planteado, la Junta enfrenta la implementación de un mandamiento, de una sentencia, con el proyecto que presenta. Esa es mi conclusión. Y actúa de manera parcial para favorecer a grandes corporaciones políticas, en detrimento de ciudadanos que ejercen de manera mínima su derecho democrático en las organizaciones y que en caso de que se le impongan decisiones administrativas como las que tradicionalmente están cometiendo la cúpula partidaria, pudieran haber encontrado un nicho posible que son las candidaturas independientes.
Por eso es la oposición que nosotros le hacemos. Porque nosotros estamos en un sistema fuerte, institucionalmente fuerte, pero con democracia secuestrada en la República Dominicana y de manera muy especial en los partidos políticos. La cúpula imponen la modalidad. Cuando no es por encuesta, es por otro método, como dice, antidemocrático. Y la única salvación que hubiéramos tenido, aquellos, como en mi caso, que pudiéramos ser impedidos de aspirar a un derecho democrático en mi partido, porque yo no voy a ser falso frente a la población dominicana. ¿Por qué nosotros defendemos esa ventana de la candidatura independiente? Porque eso podría crear un correctivo ante la falta de democracia de los procesos internos que tienen las 4 organizaciones políticas fuertes de la República Dominicana. De eso es que se trata. Bien, yo en parte estoy de acuerdo porque en verdad esas cúpulas partidarias, Eduardo, son terribles y son los que tienen el poder del veto en los congresos para las leyes que puedan ser aplicadas y que puedan crear más apertura hacia la participación política. Aquí, aunque hemos avanzado algo en eso, porque antes eran de dedo, ahora por lo menos hay una normativa que mejora un poco, sin embargo no conjura esas debilidades que tiene el sistema partidario en la República Dominicana. Ojalá que de ese proyecto, de esos proyectos que están en el Congreso, salga algo que beneficie, porque parte de esa política de las cúpulas partidistas también pasó con la candidatura, por ejemplo, de las diputaciones nacionales y demás, ¿entiendes? Que la idea era que favoreciera a los partidos de emergentes, ¿no?, que tienen presencia Correcto. Electoral. Sin embargo, ya cada conglomerado de esos partidos trogloditas, cada uno se la reparten y lo que sobra llega a eso. Mira, yo planteé en un escrito que hice público unos porcentajes para ser diputado por las organizaciones. El 70% para las 4 fuerzas mayoritarias y hay un 20% que debe ser orientado para partidos minoritarios y las fuerzas independientes, que se disputen ellos y que de eso los que mejores resultados obtengan, tengan el nivel de representación que inclusive se preveía en la ley de Home, que también asumen los partidos mayoritarios. Cuando una candidatura, cualquiera que sea, no tiene el número, entonces pasa a ser diputada por los mayoritarios. Es un contrasentido de la misma implementación de la ley de Home. Entonces el tema de que se cuantifique o se establezca los porcentajes posibles y los grupos que pueden disputar esos porcentajes, nosotros entonces dejaríamos resuelto ese tema, a propósito de que esa figura de la ley de Home puede ser eliminada para el próximo certamen. Bien, vamos a dejar que él te dé un último mensaje. Sí, sí. El tiempo no. Adelante. No, pero al margen de eso, es un tema que vamos a seguir. Lo vamos a seguir debatiendo. Vamos a seguirlo debatiendo porque apenas está en el Congreso. Está en la actualidad. Vamos a ver qué sale de ahí. Cuando esos temas avanzados y salga de ahí, vamos a reunirnos para evaluar a ver si lo que surge de ahí realmente responde al espíritu del criterio que establece el Constitucional en su sentencia. Nada, mis distinguidos amigos, agradecerle a ustedes la amabilidad de la invitación y sobre todo la oportunidad que me brindan para yo presentar puntos institucionales, pero disidentes del sistema político dominicano. Muchas gracias. Bien.